Muy buenos días, un placer poder compartir con ustedes y desde luego hablar desde la red COIPRODEN, en la cual represento, y precisamente sobre este importante fenómeno que se está manifestando cada vez con mayor frecuencia para nosotros los hondureños. Ahora bien, ¿cómo podemos traducir esta situación? ¿Por qué los hondureños están solicitando a gran escala, podríamos decir, este asilo allá en México? Sí, bueno, es una situación muy compleja, sin lugar a dudas, y es que hay primeramente una diferencia que quisiera marcar, y es que cuando hablamos de personas migrantes, pues son aquellas personas que salen simplemente para mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, cuando hablamos de un refugiado, que es justamente lo que está ocurriendo hoy día, estamos hablando de una persona que teme por su vida, que teme por su libertad por diversas situaciones. En este caso, la mayoría de los casos es por el tema de violencia. Es decir, que los hondureños están saliendo no en condición de migrantes, sino en condición de solicitantes de refugio, que esto es aún más grave, puesto que el Estado mexicano solicita ciertas, digamos, características en estas personas. Y una de ellas es que ellos puedan corroborar bajo una denuncia, bajo un peligro objetivo de que no pueden regresar a Honduras. En este sentido, desde la red COIPRODEN es una preocupación para nosotros, ya que esto manifiesta el hecho de que cada vez más las personas hondureñas salen por cuestiones de riesgo, por cuestiones de que no tienen empleo, y en este sentido ya llevan pues manifiesto una denuncia que han hecho ante las autoridades competentes en nuestro país, como por ejemplo el CONADE, como por ejemplo la Policía Nacional, y en este sentido sí es muy preocupante que seamos el primer lugar en el mundo que está solicitando asilo en México. Debido a esto, debemos de tener claro de que debemos de generar cambios en nuestra sociedad para no continuar enviando migrantes por el mundo, ¿verdad? Sin lugar a dudas, esto es una condición muy compleja en la cual nuestros ciudadanos sufren de múltiples vejámenes y que probablemente también ellos estén retornando al país en el caso de que no les resulte la solicitud de refugio. Edgardo, ¿y cómo entender este contraste cuando nuestras autoridades hablan de una reducción en la violencia y también una reducción en la pobreza? ¿Por qué este contraste tan diferente a lo que estamos viendo con las personas que están solicitando asilo allá en México? Bueno, temo que lamentablemente, debo decirlo, la migración está siendo utilizada con fines políticos también. Debemos de tener la claridad, sobre todo, de que la migración es un fenómeno social, ¿verdad? Que está impulsado por diversas causas y efectos. Es decir, hay siempre en la migración un fenómeno que es de atracción, que es hacia el país que tiene mejores condiciones de vida, y un fenómeno también de expulsión, que en este caso es el que genera Honduras con la pobreza, con la violencia, con el tema de la reunificación familiar, el cambio climático. En este sentido, vemos este contraste, digamos, no quisiera, digamos, entrar en detalles, pero en verdad que yo estudio el fenómeno y sé que las cosas van empeorando, ¿verdad? Lamentablemente. Y este fenómeno, déjeme decirle y a su amable teleaudiencia, de que es un supraindicador, es decir, es un indicador que reúne a muchos más y nos refleja precisamente cuál es la realidad. Esto es, digamos, un medidor exacto. Esto no es político, esto no es, digamos, un parecer que puede tener alguien o una posición frente al fenómeno, sino que simplemente son datos. Y ahí podemos ver a nuestros compatriotas migrando y solicitando asilo. En este sentido, no debemos de politizar el hecho de el sufrimiento humano que están viviendo nuestros compatriotas. Y finalmente, de manera puntual, Edgardo, esta solicitud de asilo puede servir en cierto punto a los hondureños que pretenden de esta manera también llegar finalmente a los Estados Unidos. Sí, totalmente. Verá usted que de estas personas, que alrededor de 26,000 que ya nos dice la propia autoridad en México, algunos 10,000 niños están envueltos también en esta situación, déjeme decirle, que son precisamente los hijos de las personas que están solicitando asilo, o también
los niños que se han ido por su cuenta, ¿verdad? Buscando reunificar a su familia o buscando mejores condiciones de vida o huyendo de las maras y pandillas. En este sentido, pues, es compleja la situación porque al tener un refugio en México, ellos ya no pueden volver a Honduras, ¿verdad? Pero ellos están con la esperanza de poder optar a lo que es el CBP-1, que les permita ingresar al país del norte en condiciones, digamos, que sean favorables para ellos, en condiciones legales. Únicamente decirle a la población que el CBP-1, que es un mecanismo de refugio que tiene también Estados Unidos, únicamente recibe 1.500 solicitudes diarias y estas muchas veces no son, digamos, aceptadas. En este sentido, gran parte de la población tendrá que retornar al país, lamentablemente, ya que muchos de ellos están por situaciones muy complejas, como he dicho, ellos están por tema de violencia, por tema de agresiones o por, digamos, una violencia objetiva sobre ellos. En este sentido, quizá el que ellos retornen al país podría implicar un mayor riesgo. Sin embargo, el Estado mexicano está, digamos, facultado para decir sí o no a una solicitud de refugio. Y en este sentido, de igual forma, también Estados Unidos puede decirle sí o puede decirles que no.